La montaña donde Jesús se detuvo con Pedro, Santiago y Juan dejó de ser solo un relato para convertirse en una pista. La luz que cubrió su rostro y vestiduras no se limitó a asombrar a los testigos. Según ciertos textos antiguos y lecturas reconstruidas, fue una demostración intencional, una técnica enseñada por un maestro que conocía cómo habitar más de un cuerpo a la vez. La pregunta que quiero dejarte delante desde el primer segundo es simple y directa. ¿Y si la transfiguración no fue solo un milagro, sino una lección práctica sobre cómo activar un vehículo de luz aquí y ahora? La enseñanza secreta de Jesús: activa tu cuerpo de luz hoy mismo. No es una promesa vacía ni una fantasía esotérica. Es una invitación a explorar una tradición que, según muchos estudios y manuscritos recuperados en Nag Hammadi y en textos como la Pistis Sophia, describe un aspecto del ser humano que puede ser reconocido y en algunos casos activado. Lo que traigo es una reconstrucción, piezas recopiladas, comparadas y traducidas desde fragmentos que sobrevivieron a la historia. No digo que sea la única lectura posible, ni que sustituya la fe o la disciplina personal. Digo que hoy te ofrezco una guía práctica, basada en fuentes antiguas y en una lectura consistente de pasajes que hablan de cuerpos espirituales, aplicada con cautela y sentido común. Para entender por qué esto nos importa, tenemos que situarnos en la historia, y no como espectadores de un drama que terminó hace 2000 años, sino como herederos de un enigma que fue parcialmente ocultado y luego parcialmente recuperado. A comienzos del siglo XX, y especialmente tras el hallazgo de los manuscritos de Nag Hammadi en 1945, los estudiosos encontraron textos que no entraron en el corpus canónico: evangelios, revelaciones y relatos que ofrecen matices distintos sobre las enseñanzas atribuidas a Jesús y a otros maestros. Entre ellos aparecen términos y relatos que describen lo que algunos llaman soma pneumatikon, el cuerpo espiritual, o gema, vehículo, y experiencias que recuerdan a la transfiguración, una transformación de apariencia que no borraba la materia, sino que la elevaba a otra cualidad de luz. Esos textos, junto con alusiones en cartas del Nuevo Testamento, por ejemplo, cuando Pablo habla de un cuerpo espiritual en 1 Corintios, forman el mapa parcial que hemos heredado. No voy a afirmar que en el Concilio de Nicea alguien trazó un plan para borrar manuales concretos. Lo que sí es plausible y es parte de la reconstrucción histórica es que en un momento en que la unidad institucional se buscaba con urgencia, ciertas corrientes y enseñanzas marginadas quedaron etiquetadas como no ortodoxas, y con el tiempo su transmisión se hizo más difícil. Las historias siguen vivas en fragmentos, en textos de Nag Hammadi, en la voz de algunas figuras marginales de los primeros siglos, en tradiciones orales que se aferraron a prácticas de contemplación y a ejercicios corporales de transformación. Ese proceso de pérdida parcial y de recuperación selectiva es la base por la que hoy podemos plantear, con humildad epistémica, una posible técnica que se practicó y que enseña a reconocer otra dimensión del ser. Si esta idea te toca, quédate conmigo hasta el final de este video, porque voy a guiarte paso a paso por una práctica reconstruida. Si quieres acompañar cada episodio de esta reconstrucción y no perderte la guía completa, suscríbete ahora. Más abajo compartiré referencias para que puedas leer en original si deseas comprobar las fuentes. Volvamos al núcleo. ¿Qué es ese cuerpo de luz del que hablamos? Para acercarnos, conviene distinguir dos capas que la tradición antigua solía señalar con otras palabras, pero que hoy podemos traducir así. Por un lado tienes el cuerpo físico, el tejido visible, la carne y los impulsos sensoriales. Por otro lado, existe un vehículo que no es mera metáfora, una configuración energética o de conciencia que puede expandirse y operar con una cualidad distinta a la de la carne. En griego, los textos hablan de sarx, la carne, y de soma pneumatikon, el cuerpo espiritual. En algunas fuentes gnósticas aparece también el término okema, que se refiere a un vehículo o carro en el que habita la chispa divina. San Pablo, en su carta a los Corintios, utiliza una distinción que ha alimentado estas lecturas. Habla de cuerpos diferentes, uno natural, otro espiritual, enmarcando la posibilidad de que la existencia humana no se agote en la materia visible.
El Evangelio de Tomás, por su parte, contiene dichos atribuidos a Jesús que, leídos bajo otra luz, sugieren que el verdadero conocimiento transforma la manera en que el ser habita el mundo. Pisti Sofía y otros textos más explícitos de la tradición que hoy llamamos gnóstica hablan de grados y correspondencias. No todos perciben ni reciben la misma dimensión. Aquí aparece una tipología clásica que conviene conocer: Hílic, Psíquic, Pneumatic. Los Hílic son los orientados primordialmente por lo material. Los Psíquic, la mayoría de la gente religiosa, son los que viven en el campo de las emociones y las imágenes del alma. Los Pneumatic son los que, según la tradición, tienen la potencia para despertar la chispa y activar el cuerpo espiritual. No es una jerarquía moral, sino un mapa de predisposiciones y potenciales. La práctica que propongo no es para humillar ni excluir, sino para quienes realmente sienten llamados a experimentar esa dimensión. Si al escucharlo algo en tu interior responde con resonancia, entonces te hablo a ti como buscador. ¿Por qué habría que activar este cuerpo? La tradición sugiere que no se trata de escapar del mundo, sino de transformarlo desde otra presencia de conciencia. No abandonar las responsabilidades, sino sostenerlas desde un piloto más despierto. La transfiguración, narrada en los evangelios sinópticos y observada por Pedro, Santiago y Juan, puede leerse bajo esta óptica. Jesús no desapareció de la materia, su apariencia se iluminó, se volvió densa de una cualidad que alteró la percepción de quienes estaban alrededor. Si esa escena se entiende como enseñanza en vivo, entonces tenemos un ejemplo clásico de lo que significa encarnar una luz que no derrumba la carne, sino que la transfigura. Ahora llegamos a lo que estabas esperando, un protocolo reconstruido, claro en números y término, que puedes probar hoy si te sientes preparado. Antes de entrar en la práctica, 2 advertencias necesarias. Primero, esto es una reconstrucción basada en textos antiguos y en lecturas contemporáneas. No es una fórmula mágica y no garantiza experiencias universales ni curas médicas. Segundo, adapta siempre la práctica a tu estado físico y emocional. Si sufres problemas respiratorios, cardíacos o trastornos psicológicos severos, consulta a un profesional antes de hacer ejercicios que impliquen respiración controlada y estados alterados. Practica en un espacio seguro, sentado o de pie firme, nunca mientras conduces o manejas maquinaria. El protocolo que comparto se organiza en 4 pasos claros: reconocimiento, 7 respiraciones con visualización, declaración de activación y una integración de quietud en posición de pie. Los números son precisos por intención: 3, 7, 2, 3 y 7 noches. Estas cifras no son arbitrarias, aparecen repeticiones rituales en muchas tradiciones, y en los textos gnósticos se encuentra el uso de multiplicidades específicas como forma de consolidación. Ahora te guiaré por los 2 primeros pasos con detalle y en un momento nos detendremos para dejar espacio a la experiencia y a la interpretación, porque la activación no es una receta culinaria que concluya al primer intento, requiere repetición. Paso 1. Reconocimiento. Busca un lugar tranquilo donde no te interrumpan. Siéntate con la espalda recta o ponte de pie con los pies a la anchura de los hombros, sintiendo el contacto con el suelo. Cierra los ojos y respira unas veces de manera natural. En voz baja, con claridad y convicción, pronuncia 3 veces la frase reconstruida. No soy este cuerpo. Soy conciencia de luz habitando este cuerpo. Mantén silencio durante 2 minutos observando lo que surge. Sensaciones físicas, emociones, pensamientos. No los juzgues, obsérvalos como un testigo curioso. Si notas mareo, dolor o angustia, detén la práctica. Respira de forma natural. Y si persiste, busca ayuda profesional. Este reconocimiento no pretende negar el valor de la carne, pretende restituir la idea de que la conciencia que observa tiene otra cualidad además de la material. Si te parece útil, puedes imaginar una capa sutil que envuelve tu cuerpo físico, como una segunda piel. No es algo que anuras, sino algo que puedes sentir rozando la superficie, como un calor suave o una ligera presión. Para algunos, esto se experimenta inmediatamente. Para otros, es una posibilidad que se insinúa con el tiempo. Registra lo que suceda. Escribe en un cuaderno tus sensaciones. Ese registro será tu mapa. Paso 2. Las 7 respiraciones y la esfera dorada. Permanece en la misma postura. Visualiza, con los ojos cerrados, una esfera de luz dorada situada aproximadamente 30 centímetros por encima de tu coronilla.
No te apresures, deja que la imagen se forme como una pintura que aparece lentamente. Inhala por la nariz llevando la atención a la esfera. Siente que la luz entra por la coronilla y desciende hacia el torso, llenando el techo como si fuera un líquido tibio. Exhala por la boca, y mientras exhalas, imagina que esa luz se expande fuera de tu cuerpo hasta unos 60 centímetros alrededor de ti, formando un campo ovoide. Haz esto exactamente 7 veces. Sugerencia de ritmo para quienes no tienen problemas respiratorios: inhala contando mentalmente hasta 4. Sostén una breve pausa si te es cómodo, y exhala contando hasta 6. Mantén la visualización clara, la esfera dorada como fuente, la inhalación como recepción, la exhalación como expansión. En cada inhalación, siente que tu torso se llena de una densidad luminosa. En cada exhalación, observa cómo ese campo aumenta su volumen y vibra con una cualidad que podrías describir como más ligero y más ordenado que tus sensaciones habituales. Si en algún momento te sientes sobreexcitado, ralentiza y vuelve a una respiración natural. Si experimentas cualquier síntoma físico adverso, interrumpe y busca apoyo. Estas 7 respiraciones no son un mero ejercicio de relajación. Su función es construir gradualmente un campo perceptible alrededor de tu cuerpo que sirva de soporte para la declaración que vendrá a continuación. Hazlo con atención plena, como quien prepara un instrumento. Repite exactamente 7 veces, porque el número en la tradición actúa como cierre simbólico y práctico. Hay un ciclo que se completa. Mientras realizas las respiraciones, pueden aparecer fenómenos que te descolocan: cosquilleos, calor localizado, una sensación de separación sutil entre la cabeza y el cuerpo, cambios en el ritmo del pensamiento. Todo esto puede ser fruto de ajustes del sistema nervioso al cambio de patrón respiratorio o de la apertura de nuevas maneras de atención. Mantén una actitud de observador y ancla tu conciencia en la sensación de contacto con el suelo. Si la experiencia se vuelve abrumadora, apoya fuertemente los pies en el suelo y respira con normalidad hasta que la intensidad baje. Antes de seguir, quiero introducir una figura que te ayude a sostener este proceso. Imagina que tu cuerpo físico es una casa y que la conciencia es quien habita esa casa. El cuerpo de luz es un jardín que puedes ir activando alrededor de la casa, con senderos y fuentes que permiten tránsito y visibilidad diferentes. No es que la casa deje de ser casa, es que el jardín le da otro clima. Esta metáfora ayuda a sostener la práctica para quienes temen perder el arraigo. Ahora bien, después de las 7 respiraciones, viene la declaración de activación. Según la reconstrucción que aquí planteo, la fórmula ritual se pronuncia en primera persona, con autoridad, y con la intención clara de alinear la conciencia con la luz que se ha visualizado. La frase reconstruida que propongo, y que aparece en las fuentes comparadas y en prácticas derivadas, es la siguiente. Soy luz encarnada. Soy conciencia mónada en forma. Pronúnciala con firmeza 3 veces. Estas palabras funcionan como un sello. La repetición tripartita refuerza la intención y ayuda a la mente a consolidar el cambio. Antes de que intentes esta declaración, toma en cuenta 2 consejos prácticos. Primero, que las palabras deben sentirse congruentes con tu voz interior. Si alguna frase te resulta extraña, puedes adaptar la sintaxis sin perder la intención esencial. Afirmación en primera persona, reconocimiento de la luz y del vínculo con la forma. Segundo, cuando las pronuncies, hazlo con claridad y calma, sin holgura ni gritos. La autoridad de quien habla es clave para la eficacia ritual. Recuerda que no prometo efectos mágicos. Lo que la tradición sugiere es que la palabra, dicha en presente y con convicción, orienta la conciencia hacia un patrón que la experiencia corporal puede seguir. Tras la declaración, la práctica prescribe una fase de integración en posición de pie durante 3 minutos. Permanecer quieto, percibiendo simultáneamente el peso de la carne y la ligereza del campo. Es en ese tiempo donde una simbiosis inicial puede sentirse. Aquí te invito a respetar ese silencio. Mantén la conciencia en la respiración y observa cómo el cuerpo y la presencia luminosa dialogan. Durante los 3 minutos, si surgen dudas o el ego intenta traducir la experiencia en sensaciones grandiosas, recuerda anclarte con una afirmación simple. Aquí, ahora, estoy presente. Hasta aquí tienes la guía para las primeras 3 fases.
reconocimiento, 7 respiraciones y declaración, seguido por la integración de 3 minutos. También es esencial lo que ocurre después, la repetición. La práctica completa se realiza preferentemente durante 7 noches consecutivas. La repetición no es una superstición. Actúa como consolidación neuronal y como gesto ritual que permite que la experiencia deje de ser esporádica y se vuelva más estable. Antes de proseguir con lo que viene, quiero ofrecerte un mapa de señales que, según la tradición y la experiencia de quienes han explorado estas prácticas, podrían indicar que estás transitando una activación. Estas señales no son un certificado definitivo. Algunas pueden ser descritas por procesos puramente psicológicos, otras por cambios en la regulación autonómica, y algunas por transformaciones en la percepción más sutil. Aquí están, explicadas con cautela. 1. Segunda piel. Sensación intermitente de una cubierta sutil que protege y separa, como si la percepción del límite corporal se ampliara. Puede sentirse frío o calor, cosquilleo o una presión suave en la superficie de la piel. 2. Cambios en los sueños. Mayor vividez, sueños lúcidos o sueños simbólicos con tonos de luz y de tránsito. Pueden aparecer figuras arquetípicas o relatos que parecen ordenar experiencias internas. 3. Inmunidad a broadcasts. Sensación de menor influencia por emociones o pensamientos ajenos, como si tu campo se volviera menos permeable a estados externos. Esto no significa invulnerabilidad, sino una menor reactividad. 4. Percepción ampliada. Notar patrones energéticos en el espacio, cambios en la percepción de la densidad de sonidos o luz, o una sensibilidad aumentada a matices emotivos y simbólicos. 5. Sincronicidades. Coincidencias significativas que se multiplican y que parecen dar pistas o confirmaciones. No todas las coincidencias son sentido. Discrimina con juicio. 6. Desapego emocional. Cierta ligereza en reacciones habituales, menos identificación con rumiaciones y con emociones que antes te arrastraban. Ojo, esto puede interpretarse como desapego útil o como desarraigo si no se integra. 7. Reconocimiento social. Otras personas notan cambios en ti, a veces con admiración, otras con rechazo, y pueden reaccionar de formas que exigen que mantengas equilibrio y compasión. Estas señales pueden aparecer de forma aislada o combinada. Ninguna por sí sola prueba la activación definitiva. Muchas experiencias pueden ser explicadas por cambios en la atención, en la respiración o en el sistema nervioso. Por eso insisto en la documentación. Anota lo que te sucede, comparte con una red de confianza, y si te sientes desorientado, busca soporte profesional o de acompañamiento espiritual responsable. Ahora te invito a imaginar un caso cercano para anclar lo anterior sin caer en fantasía. Lucía, una mujer de 38 años que se acercó a esta práctica con curiosidad. En su primera noche experimentó la sensación de segunda piel y sueños más intensos. En la tercera, notó menor impacto por discusiones cotidianas. En la quinta, tuvo una sincronicidad que la llevó a reencontrarse con un amigo perdido que le ofreció una oportunidad profesional. Para Lucía, estos signos fueron confirmación de un camino en curso, pero también un reto. Las relaciones y las obligaciones no desaparecieron. Lo que cambió fue su modo de responder. Esto es decisivo. La activación no significa abstracción del mundo, sino una mayor capacidad para habitarlo conscientemente. Antes de proseguir con la siguiente fase práctica y con las implicaciones más profundas de la activación, es imprescindible abordar las advertencias doctrinales y psicológicas que acompañan a este tipo de enseñanza. Existen riesgos de desarraigo, sensaciones de separación, pérdida de sentido práctico o interpretaciones grandiosas que convierten la experiencia en identidad excluyente. Además, algunas corrientes institucionales han desaconsejado o marginalizado este tipo de prácticas, lo que añade una capa de tensión cultural para quienes la siguen. Mi recomendación es que mantengas un anclaje ético y comunitario. Comparte con personas de confianza, no rompas tus compromisos esenciales y busca interlocutores que no te refuercen narcisismos espirituales. También hay una dimensión doctrinal a considerar. Esta propuesta se sitúa fuera de la ortodoxia mayoritaria de la teología cristiana. No pretende invalidar la fe institucional,
ni ofrecer un camino alternativo de salvación dogmática. Declaro explícitamente que lo que comparto es una interpretación y una práctica reconstruida que dialoga con textos que quedaron fuera del canon. Si eres creyente tradicional, toma lo que te resuene y descarta lo otro. Si eres buscador, hazlo con responsabilidad. Llegamos al punto donde el relato y la práctica se encuentran con la experiencia. Tras realizar las 7 respiraciones y pronunciar la declaración 3 veces, te quedas en el silencio de la integración de 3 minutos. En ese silencio, si todo funciona para ti, algo puede suceder. La sensación de separación entre la conciencia observante y el cuerpo puede matizarse con una nueva armonía. La presencia que observaba ahora es percibida como más luminosa y por un instante más amplia. En esa profundidad es donde la historia de la transfiguración se vuelve un espejo. No necesariamente una excepción inalcanzable, sino un modo de presencia que puede desplegarse. Pero aquí conviene frenar un instante para no precipitar conclusiones. No todos tendrán una entrada espectacular, para muchos será una percepción sutil, y para otros el proceso puede activar resistencias internas, dudas, miedo, historias infantiles que resurgen. Si algo así sucede, respira y prioriza la integración. Camina, come algo, mantén contacto con la realidad cotidiana. No uses la práctica como escape. Ahora mismo, justo después de la integración inicial que acabas de experimentar o de imaginar, surge una bifurcación narrativa que marca el punto donde prefiero dejarte por ahora. Por un lado está la continuación técnica, cómo sostener la activación en el día a día, cómo responder a reacciones más intensas, qué ajustes hacer durante las 7 noches y después. Por otro lado está la dimensión simbólica y comunitaria, cómo reintroducir esta experiencia en tus relaciones y en tu trabajo sin causar rupturas. Ambos recorridos son necesarios y tendrán que ser abordados con detalle. Antes de seguir, te recuerdo una vez más, si vas a intentar la práctica esta noche o en los próximos días, escribe en los comentarios "cuerpo de luz activado", como un acto simbólico de compromiso. Eso me permitirá acompañarte desde la comunidad y ofrecer recursos adicionales para quienes se unan a la práctica. También compartiré referencias, Pisti Sofía, Evangelio de Tomás, manuscritos de Nag Hammadi y una de Corintios para que puedas leer con espíritu crítico. Mientras reflexionas sobre esto, imagina por un momento la escena de la montaña, la luz sobre el maestro, los discípulos estremecidos, la voz que dice algo que los obliga a callar y a no hablar por un tiempo. Esa pausa es exactamente la situación en la que nos encontramos ahora, entre la experiencia inicial y su narración responsable. Hay razones históricas y psicológicas para mantener silencio sobre ciertas vivencias hasta que se asienten. La práctica tiene una temporada de asentamiento. En la siguiente parte te guiaré con la secuencia completa de la integración prolongada, las estrategias de anclajes y experimentas desarraigo y ejercicios complementarios para cultivar la percepción sin perder los pies en la tierra. Por ahora quédate con lo esencial. La transfiguración puede leerse como evidencia de un modo de presencia que la tradición llama cuerpo de luz. Hay textos antiguos que sugieren un método. La práctica reconstruida se organiza en 4 pasos: reconocimiento, 3 repeticiones, 7 respiraciones con visualización, declaración, 3 repeticiones, integración de 3 minutos, y se repite durante 7 noches. Si lo decides, hazlo con prudencia, documenta lo que sientes y comparte con cuidado. En el silencio que sigue a la integración, algo nuevo puede estar naciendo, una sensibilidad que te abre a patrones hasta ahora desconocidos. Quizá no suceda nada extraordinario esta primera vez, quizá todo cambie. Lo importante es que entres en el proceso con honestidad y responsabilidad. Y cuando te sientas preparado, volveremos a tomar ese hilo y descenderemos juntos a los siguientes pasos. Cómo distinguir entre imaginación y señal auténtica. Cómo integrar la experiencia sin perder la vida cotidiana. Cómo evitar que la activación se convierta en un motivo de separación social o espiritual. Si ya has probado las respiraciones y la declaración, respira ahora profundamente y observa. Mantén los pies en la tierra. Y cuando estés listo, en el próximo momento, abordaremos las prácticas de anclaje y las maneras concretas de sostener este cambio durante las 7 noches y más allá. Mientras tanto, si esta competición entre tradición y experiencia te despierta curiosidad, escríbelo abajo y dime cuál fue la sensación que surgió en ti al imaginar la esfera dorada sobre tu coronilla. Tu testimonio, incluso breve, puede ser el hilo que permita a otros descubrir que este camino existe y que no están solos.
Si ya completaste la primera sesión, o incluso si solo la imaginaste hasta aquí, ahora entramos en la fase decisiva. Cómo sostener y ordenar lo que aparece en las noches siguientes. Cómo anclar sin sofocar la apertura. Qué hacer si la experiencia se intensifica. Y cómo integrar esos cambios en la rutina diaria para que no se conviertan en una evasión espiritual ni en un espectáculo emocional. Noche 2 a noche 7. Pautas progresivas. La práctica de 7 noches no es una repetición mecánica. Cada jornada actúa como un escalón que consolida una nueva relación entre tu atención y el campo luminoso. Aquí tienes una pauta concreta para cada noche, manteniendo siempre el esquema básico. Reconocimiento, 3 repeticiones, 7 respiraciones, declaración, 3 repeticiones, integración de 3 minutos. Lee con atención y adapta según tu cuerpo y tu circunstancia. Noche 2. Observación aumentada. Antes de empezar, toma nota breve de lo que recuerdes de la primera noche. Una palabra, una sensación, un sueño. Durante el reconocimiento, reduce el volumen de la frase. Pronúnciala con suavidad y concentra la atención en la frontera entre la piel y el espacio. Al realizar las 7 respiraciones, añade una micro variación. En la tercera inhalación, visualiza la esfera dorada un poco más cercana. En la quinta, imagina que el campo que expandes tiene un matiz más fino, como si la luz contuviera filamentos. La declaración debe sentirse más asentada. En la integración, camina despacio durante los 3 minutos si te resulta más fácil que mantenerte estático. Siente el contacto con el suelo en cada paso. Noche 3. Anclaje por los sentidos. Esta noche incorpora un anclaje sensorial deliberado. Antes de comenzar, coloca en la mano un objeto pequeño que te conecte con la materia. Una piedra, una pluma, un trozo de madera. Haz el reconocimiento sosteniendo el objeto. Deja que te recuerde la coherencia entre la chispa luminosa y la carne. Durante las respiraciones, cada exhalación imagina cómo la luz te hace más disponible a percibir texturas y sonidos sutiles. Tras la declaración, los 3 minutos de integración pueden incluir el acto de tocar ligeramente cada parte del cuerpo, hombros, vientre, cara, recordando la presencia material. Noche 4. Señales y diario. Reserva 10 minutos antes de dormir para escribir lo que ha cambiado. Sueños, coincidencias, reacciones de otros. En la práctica, mantén la intensidad habitual. Al integrar, plantea una pregunta sencilla que pueda organizar la experiencia. ¿Qué quiero conservar de esto en el día a día? Anótala luego. El objetivo es que la vivencia no quede en la esfera privativa de la sensación, sino que entre en tu narrativa conscientemente. Noche 5. Confrontar resistencias. A menudo, la mitad del ciclo es cuando las resistencias emergen. Dudas, miedos, historias antiguas que pugnan por no ser desplazadas. Antes del reconocimiento, dedica 1 minuto a nombrar en voz baja aquello que te asusta. Miedo a perderme, temor al juicio, dudas sobre la veracidad. Di la frase de reconocimiento 3 veces, aún sabiendo que la duda está ahí. En la respiración 5, imagina que la luz toca los puntos donde guardas la resistencia. Durante la integración de pie, mantente gentil con lo que surge. Esas resistencias no son enemigos, sino indicadores de áreas que requieren cuidado. Noche 6. Extensión compasiva. Introduce una intención de compasión. Al final de la tercera respiración, extiende mentalmente la esfera dorada hacia alguien conocido que necesite respaldo. Un amigo, un familiar o una situación colectiva. No esperes resultados dramáticos, simplemente siente la intención de dar presencia luminosa sin invadir. Esto ejercita la capacidad de usar el campo como servicio y evita que la activación se vuelva egocéntrica. Noche 7. Cierre ritual y evaluación. La séptima noche actúa como cierre ritual. Realiza la secuencia completa con total atención. Tras los 3 minutos de integración, quédate un poco más en silencio y evalúa. ¿Qué señales persistentes han surgido? ¿Cuál ha cambiado tu modo de relación con el mundo?
Anota las respuestas y, si has seguido el registro de sueños y sincronicidades, encuentra patrones. La idea no es coronarte con una certeza mística, sino observar con humildad el proceso. ¿Cómo distinguir entre imaginación, reactividad fisiológica y señal auténtica? Uno de los desafíos más prácticos de estas prácticas es discernir qué parte de la experiencia corresponde a construcción mental, ajustes del sistema nervioso o apertura de percepción más sutil. Aquí tienes criterios prácticos que te ayudarán a evaluar sin caer en credulidad ni en desdén. Persistencia y coherencia. Una reacción aislada, una noche de sueños brillantes, suele ser menos indicativa que un patrón repetido durante varias noches y en distintos contextos. Anotar y comparar es clave. Congruencia ética y funcional. Si la experiencia te impulsa a mayor responsabilidad, compasión y equilibrio, es probable que esté favoreciendo desarrollo. Si estimula grandiosidad, aislamiento o desprecio por vínculos, procede con cautela. Correlatos somáticos. Muchas señales, cosquilleos, calor, sensación de expansión, tienen explicación en cambios de respiración o en activación simpática. Si aparecen mareos, palpitaciones o pérdida de control, pausa y consulta profesional. Retroalimentación externa. La percepción ampliada puede confirmarse por testimonios de otros, por ejemplo, personas que notan cambios en tu presencia. Sin embargo, interpreta estas confirmaciones con juicio. La reacción de los demás depende de sus propios marcos. Grado de integración. Una señal que se integra en la vida y no disuelve obligaciones ni relaciones tiende a ser fiable. La experiencia que impulsa a evadir responsabilidades suele corresponder más a fantasía o a mecanismos de escape. Prácticas diurnas de mantenimiento y anclaje. La activación no termina en la noche. Para sostenerla sin caer en desarraigo, incorpora micro hábitos durante el día. 3 reconocimientos breves. Al levantarte, al mediodía y antes de dormir. Cada uno consiste en decir una vez en voz baja: no soy este cuerpo, soy conciencia de luz habitando este cuerpo. Mantén un minuto de observación después de cada reconocimiento. Escaneo de los 5 sentidos. Varias veces al día, detente 30 segundos y nombra mentalmente lo que percibes por cada sentido. Esto evita disociación y fortalece presencia. Movimiento consciente. Caminar, estirarte, prácticas suaves de Qigong o movimientos somáticos que integren la sensación de peso y de ligereza. No te sometas a prácticas extenuantes justo antes de las sesiones. Registro de sueños y sincronicidades. Lleva un cuaderno junto a la cama. No busques interpretar todo, simplemente registra. Con el tiempo se percibirán temas y señales. Contacto comunitario. Comparte selectivamente con 1 o 2 personas de confianza. Evita convertir la experiencia en un espectáculo en redes. La red puede tanto sostener como polarizar. Estrategias de grounding ante experiencias intensas. Si la activación produce desarraigo, ansiedad o sensación de pérdida de apoyo, utiliza estas herramientas de anclaje inmediato. Aterrizaje físico. Pisa firme durante 1 minuto. Siente la planta de ambos pies. Contrae y relaja las piernas. Balancea el peso de adelante a atrás. Hidratación y alimento. Come algo nutritivo y moderado. La glucosa y las sensaciones corporales restauran equilibrio. Respiración de seguridad. Vuelve a respiraciones naturales y pausadas. Evita hiperventilar. Si necesitas, cuenta, inhales 3, exhales 5, hasta que la tensión baje. Contacto social breve. Llama o acércate a alguien que te proporcione un espacio seguro. La presencia humana normaliza la experiencia. Entorno. Sal al exterior. Siente viento, la textura de una hoja, el suelo. Naturaleza y ritmo circadiano ayudan a reubicar la experiencia. Si los síntomas persisten o se vuelven desorganizadores, insomnio grave, confusión, pérdida de juicio, busca apoyo profesional. Esta práctica complementa la vida interior. Nunca debe sustituir intervención médica o psicológica cuando es necesaria. Archons, voces internas y la voz del ego. ¿Cómo responder?
En la tradición gnóstica, los arcons son figuras que representan fuerzas que limitan la chispa divina. En lenguaje psicológico, puedes pensar en ellos como patrones de miedo, críticas internas y miedos ancestrales. Cuando surja una voz que desacredita la experiencia, esto es peligroso, estás loco, te aislarás, responde con 2 pasos. Reconocimiento sin identificación. Nómbrala, por ejemplo, voz del miedo, y obsérvala sin entrar en su narrativa. Reafirmación de alineamiento. Repite internamente una frase anclada en primera persona. Estoy presente. Esta experiencia la integro desde el amor y la responsabilidad. Hazlo con calma y vuelve al cuerpo. Esto no es negar la prudencia. Si una voz interior apunta a un desequilibrio real, atiéndela. La práctica madura cuando aprende a dialogar con las sombras sin someterse a ellas ni alimentarlas. Relaciones, trabajo y reconocimiento social. Cuando empiezan a verse cambios, aparecen desafíos prácticos, colegas que perciben distancia, amigos que no entienden, familiares que reaccionan con temor o curiosidad. Aquí algunos principios para manejar esas reacciones. Explica con sencillez. Puedes decir que practicas una forma de atención o una técnica respiratoria que te ayuda a vivir con más presencia. Mantén límites claros. No te conviertas en maestro para quien no pidió guía. Ofrece recursos y sugiere lecturas si la persona muestra interés. Traduce en servicio. Una manera ejemplar de integrar la activación es transformar la sensibilidad en actos concretos. Escucha, presencia, trabajo bien hecho, apoyo efectivo. Evita aislamiento. La validación excesiva de quienes comparten tu camino puede reforzar burbujas espirituales. Mantén diversidad de interlocutores. Continuidad después de las 7 noches. Una vez completado el ciclo, no hay una única ruta. Algunos consolidarán una práctica nocturna breve, 3 respiraciones, una declaración. Otros alternarán sesiones largas con microprácticas diarias. Aquí tienes un plan de continuidad sencillo y seguro. Mantén una sesión corta diaria. Reconocimiento, más 3 respiraciones, más una frase de afirmación. Tiempo, 5 minutos. Reserva una práctica larga semanal. Repite el protocolo completo una vez por semana durante un mes y evalúa progresos. Integra prácticas corporales, yoga suave, qigong, caminar consciente. Esto evita que la activación se quede en la cabeza. Ciclos de pausa. Cada 3 meses toma una semana para reducir la intensidad y observar qué permanece sin esfuerzo. Las prácticas sostenibles alternan expansión con asentamiento. Sugerencias alimentarias y de estilo de vida, prudentes. Algunas recomendaciones que suelen ayudar a la estabilidad sin pretender efectos místicos. Evita estimulantes fuertes antes de la práctica, cafeína en exceso, alcohol. Duerme con regularidad. El sueño es donde muchas integraciones se procesan. Mantén hidratación adecuada y comidas equilibradas. No emprendas cambios drásticos de vida motivados solo por la experiencia. Juzga con tiempo y consejo. Lecturas y fuentes, para leer con espíritu crítico. Si quieres profundizar, consulta las fuentes que alimentan esta reconstrucción con actitud crítica y académica. Los manuscritos de Nag Hammadi, el Evangelio de Tomás y la Pistis Sofía. Además, relee 1 de Corintios donde Pablo habla de cuerpos diferentes. Allí hay ecos que dialogan con estas ideas. Busca traducciones y comentarios serios y evita versiones sensacionalistas sin soporte académico. Recuerda, reconstruir no es inventar, es ensamblar fragmentos con prudencia hermenéutica. ¿Cuándo considerar que conviene detener o pausar? La práctica no debe convertirse en una obsesión ni en una fuente de ruptura. Pausa sí. Sientes que tu vida cotidiana se deteriora, trabajo, relaciones, higiene personal. Las experiencias generan intolerancia hacia otros o ideas de superioridad. Aparecen síntomas psicopatológicos, alucinaciones persistentes, aislamiento extremo, pérdida de contacto con la realidad. Ante cualquiera de estas señales, reduce la práctica, busca apoyo profesional y comparte con una comunidad responsable. Responsabilidad doctrinal y humildad epistémica. He sido claro antes, y lo repito, lo que presento es una reconstrucción inspirada por textos y tradiciones no incluidas en el canon mayoritario.
Este camino no pretende sustituir la teología institucional, ni reclamar autoridad sobre la salvación o la doctrina. Si eres creyente confeso, integra lo que resuene con tu fe y descarta lo que no. Si eres buscador, hazlo con humildad intelectual y emocional. La soberbia espiritual es uno de los riesgos más presentes. Cultiva la humildad como disciplina. Historias de quienes siguieron el camino. Hay relatos diversos entre buscadores. Algunos describen apertura sostenida y mayor servicio. Otros experimentaron fases intensas que requirieron pausa y acompañamiento. Lo que une a los casos sanos es la presencia de comunidad, el sostén de prácticas corporales y el sentido de que la activación sirve para relacionarse mejor con el mundo, no para separarse de él. Si buscas modelos, elige testigos que muestren integración ética y vida relacional funcional. Un ejercicio final para hoy. Antes de cerrar este encuentro, propongo un ejercicio breve que sintetiza lo aprendido. Por la mañana, repite una vez la frase de reconocimiento. Por la tarde, realiza 3 respiraciones conscientes. Por la noche, antes de la práctica, escribe una línea sobre lo que quieres llevar contigo del día. No necesitas más. La práctica sostenida en pequeñas dosis es más transformadora que los despliegues esporádicos. La montaña sigue allí. Vuelve por un instante a la imagen de la montaña. No como un sitio remoto, sino como un espejo de lo que puede suceder cuando lo manifiesto dialoga con lo encarnado. La luz que no borra la materia, sino que la vitaliza. La práctica que has aprendido es eso, un intento de reponer, con cautela, un conocimiento que alguna vez circuló en comunidades y que la historia fragmentó. No lo tomes como dogma, tómalo como herramienta. Si decides iniciar este camino, hazlo con responsabilidad, con registros y con una red de apoyo. Comparte con quien te sostenga y sé exigente con las promesas extraordinarias. La experiencia puede transformar la percepción, la conducta y la calidad de la presencia, pero no es garantía de inmunidad, inmortalidad ni salvación automática. Si vas a intentar nuevamente la práctica en los próximos días, o si ya la has probado y quieres contar brevemente qué sucedió, escribe en los comentarios «Cuerpo de luz activado». Ese gesto simbólico no es un rito mágico, es un acto de compromiso comunitario que nos permite acompañarnos mutuamente y ofrecer recursos a quienes emprenden el camino con prudencia. La enseñanza secreta de Jesús, leída desde estos fragmentos y practicada con prudencia, no pretende ser un atajo ni un espectáculo, pretende ser una invitación a reconocer que la vida humana puede desplegar modos más amplios de presencia, a responsabilizarnos por la manera en que ese despliegue se vive y a sostener la experiencia con ética, comunidad y sentido común. Si la luz que buscas no anula la carne, sino que la hace más compasiva, más lúcida, más servicial, entonces habrás tocado algo que vale la pena conservar. Gracias por llegar hasta aquí. Que tu práctica te lleve a mayor coherencia entre lo que sientes y lo que haces, entre lo que conoces y lo que ofreces. Si pruebas la secuencia completa, cuéntalo abajo, cuerpo de luz activado. Nos veremos en los comentarios y en futuras guías donde profundizaremos en la integración comunitaria, los relatos simbólicos de la tradición y ejercicios complementarios para sostener la presencia.